apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas buscadores de misterio. Gracias por volver a estar con nosotros en esta nueva, no sé si llamarle temporada. José Antonio, muy buenas. ¿Cómo le llamamos a esta revuelta de En la búsqueda después del verano? Muy buenas, Yolanda. Me encanta que cuando no sabes por dónde salir me presentas pronto. Pues hombre, nada, claro, por es supuesto. Un punto y seguido, es un nuevo paso en el camino de la búsqueda de respuestas, del misterio, de los enigmas, de lo insólito, extraordinario y también lo fantástico. Tenemos cine, ¿no? Tenemos cine en casa. ¿No? ¿Cine en casa de qué? Tenemos de todo, de todo. Y lo que sí, no nos aburrimos en casa nunca, ¿eh? Tenemos diversión. Y bueno, encantadísimo de estar nuevamente aquí. Antes de comenzar con el programa, y como ya íbamos haciendo en programas anteriores, recordaros que estamos tanto en iVoox como en Spotify, como en otras plataformas y radios. Bastantes radios. Bueno, la cuestión es que nos podéis encontrar aquí en todas estas plataformas que os he dicho. Y si nos queréis ayudar, sobre todo en Spotify y en iVoox, dejar un corazoncito en el caso de iVoox y comentario, que eso se supone que nos hace más visibles. Veremos ahora en esta vuelta del verano a ver si cambia un poco el asunto. Pero que no sea literal, que le den al corazoncito. A ver lo que hacen aquí, creamos una masacre y nos dejan su corazoncito físicamente. No sé, sería para sacarlo en el programa, eso seguro. Luego tenéis en Spotify, que también os podéis ayudar, dando una estrella a lo que es el podcast de En la búsqueda y también comentando. Como ya hacíamos en otros programas, pues si no sabes qué comentar, pues comenta un emoticono. Comenta un emoticono. Sí. Pues sí. Lo que sea, aunque sea una caca. Aunque sea una caca. Eso. Lo que sea. Luego también recordaros que disponéis de una comunidad de WhatsApp. También hay de Telegram, porque José Antonio no ha querido cerrarlo. Pero bueno, en principio, por lo menos yo estoy más activa en WhatsApp. José Antonio, si que quiera estar en donde quiera que esté. Eso es cortar. Sí, da igual. Bueno, lo que sea. Estamos en todos sitios, o casi. Tenéis las direcciones, los enlaces en la descripción, tanto de Spotify como de iVoox, de los episodios. Dicho esto, he dicho que era una comunidad, ¿no? De WhatsApp. Ya no sé ni lo que digo. Comunidad. No era una comunidad del anillo, ¿no? Ya no sé ni lo que digo. Empezamos bien. Empezamos en la fuerte. búsqueda. Empezamos fuerte. Un programa de misterio, como he dicho, donde el protagonista es el oyente. Mis haters van a estar contentos. Van a estar muy contentos. Pero este tenemos año. Haters. Sí, claro, algunos sí. Sobre todo yo. Por cierto, hablando de haters, pero no era hater, era un oyente que ganó un libro. Bueno, ya un estamos. hombre y no ha dicho nada y vamos a tener que volver a sortearlo. Las Guerras del Sur de Martín Lee. Sí, pero bueno, de todas maneras, eso ya os aviso que como los programas son un poco atemporales, que no sabemos cuándo los colgamos, a lo mejor hacemos programas con antelación para no vernos pillados y tal. Si queréis participar en lo que son
concursos y tal, uniros al grupo de WhatsApp, de Telegram o incluso... Ahora el grupo, ahora no es comunidad. Bueno, comunidad, grupo, familia, de WhatsApp, de Telegram también, si lo deseáis. Y también a el Instagram de En la Búsqueda, ¿vale? En la búsqueda en la búsqueda radio, ya está, en la búsqueda radio. Porque más que nada, porque ahora vas a decir lo del concurso, no sabemos cuándo vamos a poner programa, no sabemos sé, cuándo de esto. Yo no iba a decir nada, te estaba viendo el diálogo que tú sola... Yo sola, ya lo sé. Porque nosotros dialogamos entre nosotros y nosotros mismos. Sí, yo para te digo, nuestros adentros. y tú sigues bajando la voz, yo no lo entiendo. No lo sé, porque yo la prueba la hago bien. Sí, pero es que hacemos la prueba y luego bajas la voz de una manera y cuando te digo, no bajes la voz, o sea, y coges y metes un grito, va. Esto es una tradición y no quiero perderla, porque ya tengo unos años y me cuesta perder las costumbres. Bueno, disculparnos si el audio de este episodio es un poco de aquella manera, estamos haciendo pruebas, acabamos de volver de las vacaciones, ya sabéis, es como... Vacaciones, tío. Bueno, las mataciones. Bueno, dicho esto, sí. no nos vamos a enrollar más con estas Mira, cosas. ha hecho vacaciones y la pantalla de vigilancia de Yo nuestra tengo pequeña... aquí mi café. Bueno, el café, mío no hace nada. El mío no Perdona, hace buscadores. Perdona, buscadores café. O sea, tiene leche de avellana. O sea... Bueno, no les voy a explicar el por qué quiero dejar la leche. Vamos a dejarlo. Bueno, dicho esto, no nos vamos a enrollar más con estas cosas que nos ponemos nosotros aquí. Llevamos ya 5 minutos aquí divagando. Después. Ahora no, ya vamos a empezar por... Y nos vamos a ir a un correo electrónico que se nos quedó ya antes de las vacaciones. Mataciones, para los que sois padres. Bastante antes de las vacaciones. Sí, que en principio... era para respuestas del más allá, pero creo que lo podemos comentar al principio del programa porque es un poco corto, es la personal, pues no todas las experiencias se cuentan en 3 páginas. Es corto el email, no la persona. A ver, José Antonio, de verdad. Luego me dice la gente que no veas. Vaya, esto parece... No, a ver, es que estamos haciendo un programa de misterio. Estamos aquí con tanta luz que, claro, no me pones en ambiente. Normalmente siempre la apagamos. No sé qué hacemos con la luz encendida hoy. Fácil, porque ahora has arreglado el interruptor y ahora la luz no se va y se viene, por lo tanto no hace falta apagarlo, que hay que explicarlo todo. Bueno, habrá que comprar velas, pero con tanto juguete y papel puede ser que salgamos aquí un poco quemados. Pero ay, madre mía. Bueno, lo dicho, la historia es corta porque lógicamente no todas las experiencias van a durar 3 páginas y pienso que es mejor... Cada uno tiene su forma de expresarse también, ¿eh? Aparte, la forma de expresarse de cada uno. Y creo que, oye, comentándolo ahora que al principio, que algún día lo podrías leer tú también, pues estaría bien. Y nos vamos a ir hacia el correo electrónico de enlabúsquedaradio@gmail.com y nos encontramos este correo electrónico. Nos dice esto: me llamo Vicente, estaba escuchando el podcast y me he decidido a mandar un relato que me pasó el día que cumplía 10 años. El 6 de mayo de 1970 nos fuimos a celebrar mi cumpleaños a casa de mis tíos en un barrio de Valencia llamado Mislata. Se ha escuchado una puerta, ¿vale? Que bueno, a lo mejor no. Nosotros sí que lo hemos escuchado, a lo mejor nos ha colado. Bueno, pero por si acaso, que luego ya sabes lo que pasa. Vale. Llegamos allí y mientras mis tíos y mis padres preparaban la cena, bajamos una hermana mía, mi primo y mi prima a jugar a la calle donde había un solar y una calle cortada por una casa. También había un banco de piedra alargado y estábamos jugando al pilla-pilla. Todo discurría bien, jugando y divirtiéndonos cuando decidí saltar. Esta parte no la acabo de entender muy bien, ¿vale? Pero bueno, ya Vicente, si por el tema de los 10 o 20 metros que ahora voy a leer. Cuando decidí saltar el banco de piedra creyendo que venían a pillarme y cuando estaba cogiendo impulso, a punto de saltar, bruscamente noté un tirón hacia atrás donde me quedé paralizado y por lo tanto no pude saltar. Creyendo que me habían pillado, me giré y no había nadie. Ellos estaban sobre unos 15 o 20 metros. Sus primos estaban a unos 15 metros de él. Claro, él se iba a escapar saltando sobre el banco y
lo que Vale, sea, es que cuando yo lo leí, retiró. pensé que, que estaban a 15 o 20 metros de altura. Y decía, no A ver, entiendo. hija mía. Ya, bueno, Si yo lo entendía, digo, a ver si pasó algo raro el aquí. bueno de Vicente, a pesar de ser todavía relativamente joven, salta 15 o 20 metros cuando el récord está en 5 metros. Bueno, y yo qué pico, sé, por eso... con pértiga. Acto seguido observé que al otro lado del banco había una acequia muy grande y profunda donde ya habían habido varios accidentes. Pocas veces he contado esto y hoy me he decidido. Me quedé petrificado. Luego, al pensar el tiempo, siempre he creído que mi abuelo por parte de padre estaba detrás de mí, pues él me tuvo entre sus brazos cuando tenía 2 meses y murió. Bueno, algo protector, porque claro, estoy entendiendo, ¿no?, en este correo electrónico que en el caso de que él hubiera saltado, hubiera caído en esa acequia. Que ya se habían producido bastantes muertes y varios datos curiosos. ¿Sí? Estamos hablando del 6 de mayo de 1970, cumple 10 años y los niños podían jugar en las calles tranquilamente, a pesar de las acequias, que era el peligro. Y en este caso lo relata muy bien porque es lo que tú comentas. Si por lo que sea, en su afán de esconderse o de escapar, de ser pillados en ese juego por esos otros niños, quizás no estaría ahora o no hubiera podido escribir ese email. Y él, otra situación que se ha dado en bastantes casos que hemos traído aquí en la búsqueda, incluso algún caso que yo he podido investigar, eso de que el familiar, en este caso un abuelo, según él podría ser ese ángel de la guarda, ¿no? ¿Qué tendrán estos abuelos que aun después de muertos parece que no sé, son muy recurrentes? Incluso a mí en su momento alguien que decía ver fantasmas, una supuesta medium, que bueno, que en realidad no ganaba nada, porque era la madre de... No, la madre, no, era la amiga de la madre de una amiga mía, de mi mejor amiga de la juventud, y me dijo que junto a mí estaba mi abuelo. Bueno, pero a ver, en primer lugar, hay 2 puntos. Eso de que se ganaba o no ganaba nada, que no te cobra no quiere decir que por no cobrar vaya a acertar. Y que por cobrar acierte. Eso es un dato. Suele ser recurrente lo que comentas. Te voy a decir otra cosa que me acaba de venir a la mente. Mi hermana Marisol y yo fuimos había una antigua medium que esta sí cobraba y cobraba bastante ¿Pero bien. lo hacía bien? ¿Acertaba? Yo nunca le pagué porque vale. lo teníamos como colaboradora en un programa que hacíamos en Canal 25 en televisión. Sí. Y un día pues nos dijo que fuéramos a la tienda que tenía ahí en Hospitalet, de Llobregat, para hablar con ella de futuros programas y todo eso. Y esa mujer, por lo que es lógico, teníamos el trato del programa, nada más. No conocía a mi abuela por parte de madre. Y la describió perfectamente y dijo exactamente como te dijeron a ti. Y no pasó de decir, ahí tenéis a vuestra abuela. Sino que dio unos datos, dio una descripción física que nosotros en ningún momento, en aquellos momentos no se utilizaban las redes sociales como ahora. No sé, me dejó por lo menos, incluso te voy a decir más, ella misma, la vidente que trabajaba de ello, se sorprendió de lo que estaba diciendo. O sea, que estaba flipando. Estaba un poco como en la escena esa de Ghost, que la Whoopi Goldberg, o como se pronuncie, es una estafadora, y empiezan a venirle de esto, y dice, anda, pero si al final que va a ser medio. Y la mujer tenía ya una edad y la mujer no duró mucho. No sé, es una serie de casualidades o causalidades que se dieron en aquel momento. Y bueno, más cosas que pasaron, porque si no vamos a poder hacer el programa, porque ya tenemos ahí nuestro... Hombre, pues serían curiosas
Hay un dato más. Tenía una hija Sí. que trabajaba con ella. Podrían, a ver, es tu Que- programa, explícalo. Estoy segura que nuestros oyentes quieren escucharlo. Ya que has empezado, pues termina. No, si es que me acabo de acordar. Ah, vale. No era que está preparado. Y... No, nosotros no preparamos nada. A ver, hay cosas que sí, Sí, pero este pero- tipo de las conversaciones no. Y resulta que estaba muy metida también en los temas de esoterismo y todo, pero no se lo tomaba con la madre. Era otra forma Estamos hablando de la hija. de la hija. Vale. Y bueno, poco de obsesión con los temas, con lo que veía, y tampoco duró mucho. Pero en este caso, la mujer, la primera, la madre, murió por causas naturales y ella no, porque digamos que no pudo aguantar lo que estaba viendo, la hija, y se suicidó. Pero que estaba viendo, o sea, ¿vio algo en concreto que le hizo llegar a esa...? Una serie de cosas. Serie de cosas que veía en todo momento y según ella comentaba no podía desconectar. Hombre, es que tiene que ser. Sí. Es que tiene que Bueno, ser. es que hay gente que se lo toma de una manera y hay gente que se lo toma de ¿Cómo te otra. tomas algo así? Hemos tenido casos aquí, Sí, ya, pero... como Miki, por ejemplo, Miki Miki. LM, cuando comentaba la experiencia, te comentaba con su abuelo que estaba ahí, en el momento Sí, que lo sí, sí, grabaste, sí, claro. también el gato, que no me olvido. Pero en esta ocasión eran las 24 horas. O sea, no estaba bien en el sentido de que ya se le veía. Y en el tiempo que la conocimos, el discurrir inicial no era el final. Y lo pasó muy mal y ya no pudo más. Quizás, explicación que se le puede buscar lógica. Primero se muere la madre. Claro, a ver... Primero le se dio muere la fue madre un gran golpe. y al poco tiempo, con lo que ya tenía ya de por sí, y eso pues... ¿vale? No ayudó. No ayudó. Vale. No era una chica que tampoco fuera una adolescente, era ya una chica mayor, en el sentido de que Sí. ya tenía sus 40 años tranquilamente, y porque la madre era bastante mayor, y no, eso pasó. Muy... A ver, es que claro, es que... Claro, es que son cosas que tampoco sabes cómo decirlas, cómo explicarlas, en el sentido de no dar los datos que puedan... Claro, lógicamente. Lógicamente. Es algo muy delicado. Pero bueno, que no es algo que me estoy inventando. es No, algo claro, lógicamente. Que pasó y nada, también, aunque no eras familiar, aunque no tenía que ver nada, en este caso tuvo más ligamen con mi hermana. De hecho, y a ti te ha pasado en varios casos, no la dejaba las 24 horas de llamar y todo eso. Ah, vale, sí. Y en eso sentido... Es que nos mezclamos, o sea, nos metemos demasiado en ¿Cómo lo determinadas haces si no? personas. Claro, bueno, pero hay gente que no se mete tanto. Y yo, pues... Bueno, la mayoría, o sea, tampoco no... es que el hecho de la utilización del testimonio para rellenar programas no es lo mismo que hacer programas para escuchar testimonios. Ya. Claro, y la implicación es llevarte el trabajo a casa, por decirlo de alguna manera. Y es muy difícil porque claro, son personas, en este sentido no saben dónde acudir, lo que es lógico, y tú tampoco le puedes solucionar nada. No. Escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Hemos tardado, pero lo hemos leído. Ya sabéis, si queréis hacer lo mismo que ha hecho Vicente, en la búsqueda radio @gmail.com, y ahí especificáis que lo que mandáis es para respuestas del más allá, que luego tendremos uno, por cierto. Ya sabéis que respuestas del más allá es para todas esas personas que os da vergüenza o no queréis, por lo que sea, porque os reconozcan la voz, yo qué sé, lo que sea. No queréis aparecer en el programa, pero sí queréis hacer partícipes a los oyentes de vuestra experiencia y queréis que lo haga, queréis hacerlo a través de mi voz. Pero también tengo que decir que preferimos enormemente que si podéis ser vosotros quienes cuenten vuestra experiencia, pues muchísimo mejor, ya sea a través de una entrevista o a través, si estáis vosotros más cómodos, pues mandando un audio del rato que sea,
Sí. explicando bien vuestra experiencia, también lo podéis hacer. Y Al tono WhatsApp, al 673 44 50 80. Dime. Y de tono cordial. O sea, Sí, llama, sí, no y hace si el falta. WhatsApp Mira, ya es nos de- escucháis, ya sabéis cómo somos nosotros. Y si es de fuera de España, con el 34 Sí. delante, nos agregáis y nos enviáis el mensaje. Y si tienen que ser 6 mensajes, nosotros haceros preguntas y no hay problema. Sí, O sea, todo es. Todo hablando se entiende la gente. Y continuando con el programa, nos vamos a ir a la Otra- pregunta. Otra tradición. Sí, la pregunta de la semana. Estas preguntas te las inventas tú, ¿no? Hombre, invento no. No, te eso, las inventas eh, tú. Bueno, eso- ¿qué eso- debemos esperar los aficionados al tema Omni y la humanidad en general? Pues que vaya pregunta como la de esta, me queda muy... Hombre, es que es algo que puede afectar a la Sobre humanidad. el fenómeno en sí, se han dado muchas noticias en los últimos años. ¿Cuál es tu visión personal sobre lo que nos espera? ¿Y a quién le has hecho esta pregunta? Bueno, en primer lugar, ahora lo diré. Es que no es que me la invente. Yo creo que a algunas personas o a muchas Les interesa, les les interesa. ¿Y por qué digo la humanidad? Porque imagínate que si descartamos el fenómeno OVNI como un origen Que terrestre... sí te lo digo en coña, José Antonio. Pero es que, Ya claro, me como conoces. las coñas la hago yo. Y tú imagínate que vienen aquí de raticulín. O sea, como decía... Mira, de verdad, ¿cómo te enrollas? Micael, Que nos responde... que lo hace Josep Guijarro por bueno. tradición, porque ya lo hizo en la vuelta de la búsqueda, y digo, pues mira, ya que nos bautizó esta sección, ya que todo ha ido relativamente bien y seguimos vivos, que ya es algo importante en esta vida, que sea Josep Guijarro aparte, que es amable, buena persona y siempre está ahí accesible. Y bueno, que si aún hay alguien que no conozca a Josep, podemos decir que entre las decenas de puestos que ha ocupado este señor en la revista de Misterio, programas, y que se encuentra el haber sido director también de la revista Karma 7. También pues este hombre es que no para, redactor jefe de la revista Más Allá y director del programa radiofónico Enigmes y Mysteries en Radio 4, que tú también participabas ahí, ¿no? Sí, teníamos una sección mi hermana y yo y que duró bastante tiempo y que la verdad es que lo pasábamos bien. He resumido mucho. Sí, ya lo sé. He resumido mucho porque Guijarro ha hecho decenas de cosas en estos 57 años que le contemplan. Y yo creo que va a hacer muchas más porque tiene muchas cosas más preparadas y una de ellas es la que vas a decir. No, además en la actualidad y, como no, entre otras muchas cosas, Josep Guijarro es parte activa del programa de radio El Colegio Invisible en Onda Cero y su versión, que yo aún no lo he visto, pero tengo que verlo en la cadena Mega. Sí. Además es autor de varios libros, siendo su última obra literaria El secreto de los aliens, de la editorial Luciérnaga. Tiene muchísimos me has libros. mirado con cara de... Con mi cara de misterio. Pues ahí el libro está, algún día, si se puede, hablaremos con Josep de este nuevo libro. Y la respuesta, yo ya te digo que no me la esperaba, porque Josep es un apasionado del tema OVNI. Muy, muy apasionado del tema OVNI, y de hecho ha investigado decenas de casos, y la evolución en el pensamiento inicial de bien joven que investigaba, hay fotos de él que dice, bueno, de estos que era imberbe, casi adolescente, junto a Javier Sierra, Manuel Carballal, y el pensamiento que él mismo dice ahora, que quizás en un futuro cambie, porque claro, Josep maneja mucha información, está las 24 horas mirando los temas, colaborando en radio, y eso también te da la oportunidad de estar sobre el fenómeno OVNI. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena por esta nueva temporada. Y en respuesta a la pregunta que formulabas, pues tengo que decirte que
depende a quién preguntes, ¿no? El fenómeno ovni siempre ha estado ahí, de una forma sibilina, insidiosa, ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, y esto prueba que estamos frente a algo que resiste modas y que tiene per se una existencia física. Otra cosa es qué podemos esperar como aficionados al tema de las interpretaciones o de la posición gubernamental o científica frente a este fenómeno. Y he de decirte que yo me estoy volviendo cada vez más incrédulo, no del fenómeno, sino de la posición que los investigadores, políticos y militares están tomando respecto a él. Primero porque no se ha sabido aprovechar el tirón que suponía el inicio del proceso de desclasificación en Estados Unidos para contagiar a otros países, a lo sumo, pues Canadá y últimamente la Unión Europea han puesto en marcha algunas iniciativas que podrían ser similares, pero que están años luz de esta idea de que los extraterrestres están prácticamente infiltrados en la Tierra y que existen pactos entre el gobierno de los Estados Unidos y razas extraterrestres. Y es que parece que, como han pasado ya 80 años, el público al que se dirigen estos propulsores de estas teorías han vuelto a rescatar, a desempolvar libros que tenían en su biblioteca que ya nos están hablando precisamente de todos estos asuntos, lo cual me hace ser escéptico de si realmente el propósito final es el de conocer la verdad o el de seguir vendiendo humo durante un tiempo más. Por otra parte, y con esto casi termino el análisis, está por ver qué hacen los científicos. Después de unos meses muy ilusionantes, pues porque científicos de la talla de Avi Loeb, de Michio Kaku o de Beatriz Villarroel, esta noruega que está buscando tecnofirmas extraterrestres en fotografías previas a 1952 y el lanzamiento de los Sputniks, podrían aportar puntos de vista nuevos y saludables a esta ufología que ya es un poquito rancia, ¿no? Y fíjate que cuando yo alertaba a través de mi canal de YouTube que precisamente era el momento de dejar de lado la imagen más pop folk de la ufología, dejarnos de mutilaciones de ganado, dejarnos de apariciones marianas, dejarnos de abducciones, dejarnos de crop circles, que en el fondo alimentan precisamente esa imagen más pop, folk, friki, vamos a decirlo claramente, pues es justo lo que ha sucedido. Hemos visto los interrogatorios a extraterrestres, hemos visto auténticos delirios publicados, ángeles y demonios prácticamente bajando a la Tierra, y esto, insisto, es lo que me hace a mí ser algo pesimista. He cambiado mi opinión de ser muy optimista hace un par de años a plantearme que realmente, bueno, no sé para qué seguir luchando cuando estás proponiendo una serie de ideas y se hace todo lo contrario, precisamente para sembrar más incertidumbre y alejar a los que realmente pueden tener algo que decir, que son los científicos y los militares. Una cosa está clara: si no se acaba el silencio militar, nunca podremos llegar a ninguna conclusión, porque la ciencia necesita datos y los datos los tienen los gobiernos. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Pues muchísimas gracias a José Guijarro por esta respuesta que no sé si nos tranquiliza mucho, porque ahí plantea
una evolución un poco extraña de la actualidad del fenómeno ovni, que también es como un ser vivo y va cambiando día a día, hora a hora, porque van surgiendo muchos temas, y también con las nuevas comisiones de supuestamente investigación que se están realizando en algunos lugares del mundo, pues también van dando noticias nuevas, aunque en realidad, si te paras a pensar, si vas mirando detalladamente, todo sigue igual, pero bueno. Y nosotros vamos a continuar con el programa y seguimos trayendo entrevistas y casos que en su momento ocuparon espacio en los primeros En la Búsqueda y en otros programas que hemos realizado a lo largo de estos años, incluso yo en solitario. En esta ocasión nos va a visitar a Archivo LB el divulgador e investigador vallisoletano Alberto Toribio, que nos habla de varias de sus investigaciones. Ya sabéis también, si nos estáis escuchando, grupos de investigación que queráis salir en el programa, lo mismo tenéis en la búsqueda radio @gmail.com o el 673 44 50 80 para poneros en contacto con nosotros y venir al programa pues a explicarnos pues algún caso o alguna investigación o todo en conjunto. Bueno, por ejemplo, se han encontrado alguna técnica especial para cuando van a los lugares de misterio. Uy, por Dios, José Antonio, que eso me recuerda a los auriculares de las psicofonías, ¿vale? Bueno. Pero ahora lo has dicho y no lo has explicado. Sí, ya lo explica en algún programa, que hubo alguien en un programa de En la Búsqueda, que no me acuerdo, fue un grupo de investigación, creo, ¿no? Sí. Que dijo que estaba escuchando con los auriculares para escuchar psicofonías. Especiales para psicofonías, ¿vale? Y claro, nos quedamos José Antonio y yo, que encima era de los primeros programas de LB, que estamos grabando en los estudios de radio en Barcelona. Y nos quedamos alucinando. Ya. Más el técnico también. Bueno, era que el programa, yo te voy a decir, era de un caso de Cádiz. Ah, es que tienes buena memoria, ¿eh? Ya. Y cuando describe al protagonista, que era de color negro. Pues sí, pero es que fue... Pero no nos estamos riendo de nada. O sea, bueno, sí, nos estamos riendo. ¿Qué leches? Bueno, sí, es un... Es que era muy gracioso. Entre risa e indignación, sí. Porque claro, te encuentras con el que te dicen eso y que le dices, por maravilloso. Yo sigo con los auriculares comprados de toda la vida, los más baratos. Nos quedamos alucinando. Y bueno, por eso, ahora me has recordado a eso. Si tienes algún método, no sé qué, a ver, no tiene por qué ser un aparato. Sí, realmente un método, yo qué sé, el hacer algo que por lo que sea, que entiendo que es lo que te tiene... O alguna forma, pero mira, yo antes que iba a un lugar, pues hacía esto, lo otro, ahora he cambiado. Pero oye, sinceramente, de primeras me ha venido a la mente los auriculares para escuchar psicofonías, ¿vale? Pero sí, sé que a lo que te querías referir era a el tema de si haces algo en concreto para tal vez atraer a esa energía, porque vamos a llamarla energía, y que se manifieste, ¿vale? Pues ya sabes, en la búsqueda radio @gmail.com y 673 44 50 80. Y ahora sí, nos vamos a ir a ese archivo LB que creemos... A ver, si nos gusta, nosotros ya sabéis que estamos abiertos a vuestros comentarios y sugerencias y críticas, siempre que sean constructivas, sea algo del programa que nos guste, nos lo podéis decir, ya sea en privado o en comentarios de iVoox, de Spotify. Pensamos que ir metiendo algún archivo LB en cada programa hace que muchos de los casos porque tenemos muchísimos programas y claro, yo entiendo que la gente que se pone de últimas no se va a poner, a lo mejor sí, hace un maratón. Bueno, sí, algunos sí, pero otros no. Pero lo más normal no es, no tenemos vida para más, ¿vale? Entonces creemos que es una forma de hacerles partícipes de esos casos que han quedado atrás después de tantos años y que creo que se merecen el ser escuchados. ¿Qué nos gusta? Pues también lo podéis decir. Oye, esto de que pongáis casos antiguos, pues no nos hace gracia. Pero le das caso, si te dicen que no les gusta, no los ponemos. Hombre, a ver si son muchas las personas que no es lo como dicen. cuando me preguntas... A ver, una cosa es que venga es cuando me preguntas... un de este me diga, no, es que no... Vale, perfecto. No es que cuando... digo, no vaya a ser como cuando me preguntas a mí algo y es una pregunta retórica.
Como diciendo, te hago partícipe de lo que vamos a hacer. Ay, madre Y mía. puedes tener... No, vosotros seguro Ah, que vosotros llevan- sí que os hago caso. A mí no, pero... Pero a vosotros sí. Y Alberto está ahí, lleva ya años el pobre el que ha grabado y encima ahora estamos haciendo Vamos a escuchar. De verdad, es que nos reímos. Espero realmente, porque cuando sigo escuchando podcast, ¿vale? Eso no ha variado, ¿vale? En estas vacaciones. De misterio. Y sí que es verdad que escucho pues podcasts de estos que son súper serios, que te meten en el papel, y yo realmente no sé cuando... Yo siempre te digo lo mismo, ¿qué se entiende No, por serio? escucha. Sí, vale, Entonces, sí. hay algunos Sí. que tienen este sentido del humor y ya te dicen, porque a lo mejor el mismo programa tiene como un subprograma que es con un poquito de humor, y entonces te dicen, sí, pero ¿qué es de humor? No sé qué, no sé cuánto. A ver, nosotros no somos de humor, no nos reímos de las cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad pues que nos gusta tener conversaciones pues normales. No me gusta ponerme... Es que tampoco me sale ponerme... Que somos así, la gente que nos conoce fuera de aquí... No sé qué... No. Pero a ver, sería más... A la hora de rellenar programas sería mejor. Porque todo lo que hemos hecho en este minutaje... 14 horas tranquilamente. Bueno, pero que muchos de los programas de misterio pues se ponen así en plan... Porque parece que eso... Bueno, a ver, hay gente que... A mí me gusta, hay gente que habla así, ¿eh? No, perdona. Que a mí me gusta. Pero yo no sirvo para hacer eso. Lo siento, no sirvo. Pero tú eres la que quería que hiciéramos un programa que diera más miedo. ¿Cómo vamos Ya, a dar pero miedo? no sirvo. No sirvo porque no me puedo meter en el papel. No puedo. Es que ya mi voz no es compatible con el misterio. ¿Por qué? No, mi voz no es compatible con el misterio ese que da miedo de... no. El tuyo aún, mira, si te pusieras un poco de aquella manera... Yo soy capaz. Pero vamos, bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Alberto. Vamos a ello. Los casos del archivo ELB. Alberto Toribio, de Misterio Estelar, se acerca hasta este punto de encuentro para hablarnos de una investigación llevada por él en un enclave marcado por lo insólito y por lo extraño. Un lugar el cual lo ha bautizado, por llamarlo de alguna manera, Edificio 22. Pero nadie mejor que él para explicarnos qué es lo que ocurre en este peculiar lugar. Muy buenas, Alberto. Hola, muy estás? buenas, Yolanda, ¿qué tal? El edificio 22, así es como lo has bautizado. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes la historia de este lugar? ¿Qué es lo que ocurre en este enclave? Bueno, pues esto es un edificio en pleno centro de Valladolid, de más de 100 años de historia, y se puso en contacto con nosotros una seguidora nuestra que tiene una inmobiliaria y notaba cosas raras, notaba olores, notaba cambios de temperatura, a la gente no le gustaba mucho entrar en ese lugar, y conociéndonos cómo funcionábamos con el grupo, pues se puso en contacto con nosotros. Esta mujer se pone en contacto con vosotros y bueno, os comenta pues que nota olores extrañas y que ve algo allí, nota algo, porque claro, imagino que simplemente por lo que son las olores o tal vez por sensaciones no se asusta tanto. ¿Ella llegó a ver algo allí en ese lugar? ¿O alguien más? No, ella no llegó a ver nada por lo que nos contó, porque estuvimos hablando un tiempo con ella. Y gente que fuera a visitar la casa tampoco. Lo que les daba era mala sensación, estaban nerviosos, se sentían observados. Entonces vosotros cogéis, imagino, y os vais a este lugar. Cuando lleguéis allí, ¿qué os encontráis? Pues nos encontramos con un edificio muy grande.
con el número 22 en la puerta, de ahí el edificio 22. Y lo primero que nos llama la atención es cuando subimos con la señora de la inmobiliaria, nos abre la puerta y nos dice: ala, pasar para adentro que yo no entro. Curioso, ¿no? Me imagino que vosotros también os quedaríais un poco impactados. Vaya, esta mujer no entra, ahora tenemos que entrar nosotros. Pues sí, nos quedamos mirándonos los unos a los otros como diciendo, joder. Y nada, y ya pues lo primero que hicimos fue, bueno, estábamos sin luz totalmente porque claro, al estar, aparte de las pruebas que íbamos a realizar, al estar en venta no tenía luz. Y estuvimos haciendo un recorrido primero por toda la casa y una de las habitaciones, vamos, una de las estancias que era donde más ruido se podía apreciar, pues decidimos dejar ahí como que fuera el campo base. Decidimos dejar ahí los aparatos y demás para ir preparando todo. ¿Qué sensaciones os recorrían por todo el cuerpo mientras ibais recorriendo ese edificio? Pues de primero no tuvimos ninguna sensación. Lo primero que hicimos fue, ya te he comentado, dar una vuelta por toda la casa. Y sí que nos llamó mucho la atención una de las habitaciones, porque esta casa pues tendría unas 6 habitaciones. Y una de las habitaciones estaba cerrada la puerta. Y cuando entramos pues había una cama con una muñeca de estas antiguas tipo porcelana, como que estuviera sentada en la cama, un crucifijo y como una especie de mueble en la pared con otros cuantos muñequitos, pues como que lo hubieran, se hubiera ido la gente de ahí hacía 3 días. ¿Qué es lo que había sido este edificio? Pues este edificio, el último uso que tuvo fue como residencia de ancianos. ¿Y hasta cuándo ha estado esto activo? Pues como residencia de ancianos estuvo activo hasta el 2010. Hasta el 2010. Uh-huh. ¿Cuándo comenzáis esa experimentación y llegáis a algún tipo, es decir, tenéis algún tipo de resultado? Pues las primeras experimentaciones que hicimos fue, aparte de grabar con cámaras de visión nocturna, pues estuvimos haciendo una serie de grabaciones normales de audio. Y en una de las habitaciones ya nos llamó la atención porque estaba todo totalmente cerrado y estábamos viendo cómo se estaba moviendo la cortina, como que estuviera entrando aire por algún lado, que quisimos achacarlo a que a lo mejor pues la ventana estuviera mal sellada o algo. Y decidimos hacer un poquito más de prueba en esa habitación y empezamos a notar un bajón de temperatura. ¿Y ahí experimentasteis? Ahí experimentamos solamente con grabaciones de audio y luego dejamos una cámara grabándose ella sola y nosotros nos fuimos a otra instancia. Tú me has pasado a mí 3 grabaciones bastante curiosas que, si te parece, vamos a escucharlas una por una y me gustaría que me explicaras qué es lo que se escucha y cómo la obtuviste. Se repite 4 veces cada una de ellas, que no nos confundamos, que no se vayan a confundir nuestros oyentes. La repetiremos esas 4 veces como tú me la has enviado y después ya me comentas lo que dice la grabación y dónde la has conseguido, ¿vale? ¿Te parece bien, Alberto? De acuerdo. Vamos a escuchar la primera. Bien, pues esta es la primera grabación que tenemos de esa experimentación. Alberto, ¿aquí qué se puede escuchar? Pues nosotros además que coincidimos todos, escuchamos enfermera. Sí, parece que diga enfermera, sí que es verdad.
Sí, y aparte lo que más nos llamó la atención de esta grabación es que es como una especie de voz agonizante, como cuando estás así, que a lo mejor que te falta la respiración, que llamas a alguien así, enfermera, así en este plan. Ujú. ¿En qué parte del edificio obtuvisteis esta grabación? Pues esta grabación la obtuvimos en una habitación que estaba al final del pasillo, que también nos llamó mucho la atención esta habitación porque encontramos una maleta con ropa encima del armario. Ahora vamos a escuchar la segunda grabación que me has enviado, lo mismo, esas 4 veces. Y bueno, luego nos comentas tú qué es lo que crees oír en esa grabación, que en esta precisamente se escucha bastante bien y en la próxima que escucharemos también. La de enfermera a mí me ha costado un poco también pillarla, ¿eh? La verdad es que no se acaba de escuchar bien. Sí. Pero estas 2 que vamos a poner, primero una y después, cuando ya la comentes, pondremos la otra, son más claras, son un poco más claras. Vamos a escuchar la segunda. ¿Qué crees oír aquí, Alberto? Vete. Sí, es que es muy, muy clara esta es bastante clara. ¿Y esta dónde la obtuvisteis? Esta la obtuvimos en la habitación que te he comentado de la muñeca, donde estaba la muñeca en la cama y donde vimos que se movía la cortina y que parecía que estaba entrando aire. Y ahora vamos a ir a por la tercera, que esta también es bastante clara. Y también, cuando la escuchemos, nos dices qué es lo que dice. Vamos a escucharla. Creo que no va a hacer falta que digas lo que parece que está diciendo esta grabación, porque es bastante clara, pero bueno, di. Huid. También es muy clara, muy clara. ¿Y esta dónde se realizó? Pues esta es también muy curiosa porque también ha sido en la misma habitación de la muñeca y prácticamente entre la voz de Vete y esta otra voz pues transcurrieron como 20-25 segundos. O sea que fueron muy seguidas. Aparte de esta experimentación, Alberto, ¿llegasteis a notar algo ya a medida que iba pasando la noche? ¿Llegasteis a notar algo, a escuchar algo vosotros, a ver algo en ese edificio? Sí, a ver, no. Luego, en una habitación, nos vino a todos pues un olor muy malo, así de repente, que incluso estuvimos buscando, no fuera que al llevar tanto tiempo abandonado, pues hubiera algún ratoncillo muerto o algo. Y no encontramos nada. Y era como un olor que de repente te venía, era un olor muy malo. Era como, no sé cómo explicarlo, pues como un olor de orín. ¿Mm? Y de repente venía muy fuerte y al ratito se iba. Y volvíamos a estar tan tranquilos y de repente otra vez volvía a venir el olor y al ratito se volvía a marchar el olor. ¿El edificio 22 es un enclave de los que más fenómenos habéis podido encontrar o no? Pues fue uno de los primeros que encontramos, que hemos encontrado otro aquí en la provincia de Valladolid también, que ese nos tiene, perdonad que os lo diga así, nos tiene locos ese edificio. Pero sí que nos gustó mucho este edificio porque prácticamente íbamos con lo opuesto. Uh-huh. No es como ahora que tenemos más equipo, que vamos más preparados. No, ahí íbamos con grabadoras, con linternas y las cámaras de vídeo. Alberto, ahora a lo mejor voy a meter un poco más en lo personal.
una persona como tú, a la cual le gusta tanto el misterio y que va a los lugares a investigar, a experimentar, de algún sitio le tiene que venir. ¿Desde cuándo te gusta a ti el misterio? ¿Desde cuándo experimentas con el misterio o el por qué lo haces? Pues yo, vamos a ver, yo del misterio llevo muchos años. Lo que pasa que llevo muchos años de observador. Mirando, viendo. Nunca me había atrevido a meterme en un edificio, por ejemplo, con grabadoras, con un edificio abandonado, una casa particular como este tipo. Y todo vino a raíz de crear el grupo de Misterio Estelar, que lo creamos mi compañera Nuria y yo. Y nada, y éramos simplemente observadores. Más adelante pues empezamos a ir a visitar sitios. Por ejemplo, llevamos 8 visitas a Ochate, donde hemos conocido pues gente de verdad que merece muchísimo la pena. Tanto gente que sabe toda la historia de Ochate, gente que nos ha ayudado, gente que nos ha documentado. Y hace pues como un año y algo y poco, pues quedamos un día. Ya llevábamos un tiempo de amistad con los chicos del grupo Errantia, que ya desapareció el grupo y ahora son Misterio Norte, y quedamos con ellos para verles en vivo en una investigación. Y claro, yo al principio, pues para decirte la verdad, yo iba con miedo. Bueno, más que miedo, respeto. Y nos gustó tanto la experiencia, porque yo, si te digo la verdad, yo era de los que muchos vídeos que veía cómo grababan voces, como yo decía... Pero Alberto, perdona que te interrumpa. Sí, dime. ¿A ti te gusta todo esto? La investigación y experimentación, pero tiene que venir de algo más. ¿A ti te ha ocurrido con anterioridad algún fenómeno paranormal, alguna experiencia que te llevara a investigar este tipo de cosas? Bueno, sí. Ahí es donde quería llegar, y por eso te había dicho lo de meterte en un pequeño aprieto. Sí. Pues con 15, 16 años que tendría yo. Lo típico que hacemos los amigos, el bobo. Porque en ese tiempo no lo llegabas a entender, pero ahora, visto lo que he visto y demás, era hacer el bobo. Hicimos una ouija, la famosa ouija. Y pues empezamos a hacer el bobo, el cachondeo y tal y cual. Y en un momento dado, pues la cosa se puso un poquito tensa y hubo 2 de los amigos que rompieron que quitaron la mano. Y pues si estábamos 7 personas, las 7 personas vimos perfectamente una sombra sería como medio cuerpo y con una especie de sombrero de copa. Vale, y es ahí en ese momento cuando tus amigos quitan el dedo de la ouija. Sí. Y a raíz de ahí imagino que es cuando empiezas a sentir esta pasión o esta fijación por el misterio, porque claro, es algo que te marcó, porque solamente te ocurrió esto o después ya de eso te siguieron pasando cosas. Luego del grupo que éramos, pues 3 de los amigos estuvimos bastante bien tiempo viendo esa sombra, pero bastante tiempo, te hablo de años. ¿Y cuándo veíais esa sombra? Y pues en cualquier momento la veíamos. Es más, yo, pues que tendría yo 18 años, ¿sí? Todavía la seguía viendo, y con una pareja que tenía yo, incluso la llegó a ver ella. A raíz de hacer la ouija. Sí. De hecho, yo ahora soy como quien dice, cuando veo hacer a alguien la ouija o demás, me pongo histérico. No quiero ni mirar. ¿Por qué tú qué opinas de este mal llamado juego de la ouija? Pues a mí no me gusta. A mí no me gusta porque yo creo en la ouija y yo creo que hay que saber hacerla. Y mucha gente se lo toma como un juego, pero yo creo que el juego no es. ¿Pero tú crees que realmente hay una forma de hacer la ouija?
de hacerla Yo- bien, sí. Yo creo que sí, que hay gente que puede tener la manera de hacerlo, de abrir y cerrar bien. Es decir, que para ti no es ningún juego. No, para mí no es ningún juego. Pues Alberto, muchísimas gracias. Además, te agradezco que también hayas contado una experiencia personal, que esto no te lo había dicho, que te lo iba a preguntar, y lo has contado perfectamente. Ya sabes, cuenta con este programa para lo que necesites. Actualmente, vamos a decirlo, estás en Misterio Estelar junto a Nuria Desvaux, Alberto Martín y Hugo Desvaux, ¿no? Sí, No me equivoco. perfecto. Pues muchísimas gracias, Alberto, y hasta la próxima, en alguna próxima investigación. Si estáis interesados, pues aquí tenéis los micrófonos para lo que necesitéis, ¿vale? Vale, pues gracias a ti y encantado de estar aquí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Sé curioso, sé un buscador. Y bueno, por fin hemos podido reescuchar a Alberto Toribio en esa entrevista que le hiciste sobre esas investigaciones que tanto él como gente allegada a él hizo en varios lugares de misterio. Si tanto Alberto como otras personas quieren compartir sus experiencias de investigación o personales, lo que tú has dicho. En la búsqueda radio@gmail.com, 673 44 50 80, y eso se unirá pues a otras personas que iremos trayendo a lo largo de los próximos programas para que nos comenten también casos, temas, y se una también a los colaboradores habituales como Javier Arrías. Exactamente. Que nos trae una nueva entrega de Galería de lo Insólito. Y en esta ocasión nos va a traer la figura de un vampiro de Arnold Paole, que tiene varios nombres, ¿dices? Sí, tiene varios nombres. Se llama, Javi lo dice, y bueno, es una persona, un supuesto vampiro que tras su muerte se convirtió en uno muerto. En uno muerto. Es una historia bastante... ¿Cómo le gustan los vampiros a este Javi, Sí, hombre, lógicamente, ¿cómo será? Aparte de que es un autor de un libro maravilloso sobre vampiros, pues todo lo que tenga que ver sobre las tradiciones ocultas y el vampirismo y la figura del vampiro es una de ellas, pues a Javier le gusta y le encanta. Escritor de libros maravillosos, últimamente está publicando mucho en Luciérnaga, y colaborador de nuestra anterior etapa y colaborador de esta... Bueno, de la anterior y de la anterior y de la anterior, Javi siempre ha estado ahí, Es uno de los que se ha mantenido junto a nosotros y bueno... Aparte es que te da gusto, o sea, la forma... Volvemos a lo que es el misterio y dar miedo. Da gusto de la forma que explica las cosas, del tono tan llano. Y tan... ni que fuera profesor, que lo es, cómo explica a sus alumnos, que somos nosotros y los oyentes, un tema. Y en este caso es de Arnold Paole, o sus variantes en nombre, que fue un vampiro, ¿no? Iba a decirlo Javier Arrías. Bienvenidos a Galería de lo Insólito.
Hoy os voy a hablar de vampiros, o mejor dicho, de un vampiro. Un vampiro cuyo caso no puede faltar en ninguna obra de vampirología que se precie. Arnold Paole. Nos vamos a Medvedia, al año 1725. Medvedia es una localidad serbia. En aquel tiempo formaba parte de las tierras que los austriacos habían arrebatado hacía poco a los turcos en una guerra. Para repoblar la zona, las autoridades austriacas habían traído hasta allí a los haiduk, que venían de todas partes, algunos tan lejos como de Ucrania. Eran campesinos armados que venían con sus familias, algunos venían solos, pero venían armados y podían quedarse trabajando en la tierra con sus familias al tiempo que las defendían formando comunidades, y al mismo tiempo eran una milicia que respondía a las órdenes de los oficiales austriacos. Uno de aquellos haiduk que venía de la zona turca se llamaba Arnold Paole. Paole afirmaba que cuando vivía en la zona turca, en lo que ahora es Kosovo, fue atacado por un vampiro. Y para curarse, según él mismo decía, empleó un remedio típico de la región: comer tierra de la tumba del vampiro y frotarse con su sangre. Aquel año fatídico de 1725, Paole estaba sobre un carro de heno trabajando cuando resbaló, cayó al suelo, se partió el cuello y murió allí mismo. Después de aquel fallecimiento, 3 semanas después, murieron 4 personas en la aldea. Ya era raro que murieran tan seguido, pero es que además cada una de ellas se quejaba, antes de morir, de que les había visitado por la noche el difunto Paole. El jefe de la aldea no perdió el tiempo. Ya había vivido acontecimientos como aquel y sabía bien lo que había que hacer. Mandó desenterrar el cuerpo de Paole, ya que era sospechoso de haberse convertido en vampiro. Cuando lo exhumaron, dijeron que lo habían hallado incorrupto, la sangre fresca brotando de sus ojos, de su nariz, de su boca y de sus orejas. La camisa la tenía absolutamente manchada de sangre, sangre que también llenaba el ataúd. La piel y las uñas de manos y de pies se habían desprendido y le habían crecido otras nuevas en su lugar. Eso fue al menos lo que los haiduks creyeron ver cuando desenterraron el cuerpo de Paole. Así que, ni cortos ni perezosos, atravesaron su corazón con una estaca. Y en ese mismo momento, del cadáver, se escapó un gemido horrible que los dejó helados. Para terminar, quemaron su cuerpo. Los haiduk creían que las víctimas de un vampiro se convertían a su vez en vampiro, de modo que, para evitar una epidemia, desenterraron a las 4 personas que habían muerto, les clavaron una estaca y quemaron sus cuerpos. Todo se calmó, no murió nadie más. Pero 5 años después, en el invierno de 1731, empezó a morir gente de nuevo de forma muy seguida. Pero esta vez murieron hasta 13 personas. Los aldeanos decidieron quejarse entonces a las autoridades militares austriacas de la región. El comandante Schnesser, temiendo que se tratara de una epidemia de peste, envió a un médico llamado Glaser, especialista en enfermedades contagiosas, para que examinara la aldea. Glaser llegó a la aldea el 12 de diciembre de 1731 acompañado de algunos oficiales. Examinó las casas de las villas y entabló conversación con sus habitantes, pero no encontró síntomas de enfermedades contagiosas. Según les explicó, para él, según su opinión, las muertes se debían a una mala nutrición y a los largos ayunos que los mismos haiduk hacían antes de Navidad, porque eran seguidores de la Iglesia ortodoxa griega, que tenía entre sus reglas la de hacer estos largos ayunos. Pero aquello no convenció a los lugareños. Ellos estaban convencidos de que las muertes de sus vecinos se debían a los vampiros. Tenían tanto miedo que las familias se juntaban en las casas para pasar la noche. Algunos hacían guardia, mientras los demás trataban de descansar un rato. Y amenazaban con irse de allí si no se ejecutaba a los difuntos, porque creían que ya eran vampiros. Al final, Glaser no tuvo más remedio que hacerles caso y exhumar los cuerpos. Y al hacerlo, se sorprendió mucho, porque algunos de aquellos cadáveres no estaban descompuestos y tenían sangre en la boca como si se hubieran alimentado de ella. Los cuerpos aparecían hinchados y los aldeanos atribuían a esa gordura a que se habían cebado con la sangre de sus vecinos.
Glasser hizo un informe de todo lo que había visto y recomendaba en él que se ejecutara a los cadáveres incorruptos para dejar tranquilos a los aldeanos que amenazaban con irse o con tomar medidas ellos mismos. Aquel informe era tan preocupante que el oficial superior de Glasser reenvió el informe a Belgrado y desde allí el máximo jefe de toda la región, el vicecomandante Bota de Adorno, envió una segunda comisión compuesta por 3 cirujanos militares y 2 militares para que investigaran lo que estaba ocurriendo allí en aquella aldea de Medvedia. Entre ellos estaba Johann Flukinger, que fue el cirujano encargado de hacer aquel informe final, un informe que se conoce en los anales de la vampirología como Visum et Repertum. Al entrevistarse con los aldeanos, estos le dijeron que pese a que tras la primera epidemia de vampiros habían ejecutado en la aldea a Paole y a las 4 víctimas, el vampiro había atacado también al ganado, y este ganado infectado había sido consumido por otros lugareños, dando lugar a otros vampiros que estaban actuando en esta segunda epidemia. Cuando llegó esta segunda comisión, los muertos habían pasado en unos días de 14 a 17, hombres, mujeres y niños de todas las edades, que enfermaban de repente y afirmaban siempre haber sido visitados por alguno de los difuntos. Irremediablemente morían como sumo a los 3 días de la funesta y tenebrosa visita. Uno de los haiduks les dijo que su hijastra hacía 15 días, gozando de perfecta salud, se había ido a dormir, pero que de repente, a medianoche, se había despertado dando unos gritos espantosos, horrorosos, y la habían encontrado temblando y presa del pánico, y no hacía más que repetir que uno de los niños que había fallecido 9 semanas antes se había presentado ante ella intentando asfixiarla y causándole un dolor terrible en el pecho. La muchacha empeoró día tras día y al tercer día murió. Los militares, encabezados por Flukinger, accedieron a ir al cementerio acompañados de los aldeanos, abrieron las tumbas de los supuestos vampiros y lo que allí encontraron fue puesto por Flukinger en su famoso informe. En este informe, Flukinger va describiendo lo que fue encontrando cuerpo por cuerpo. El primero fue el de Stana, de 20 años de edad, una mujer que había muerto durante un parto 2 meses antes, tras una enfermedad de 3 días, y que había dicho ella misma, que antes de morir, que se había cubierto con la sangre de un vampiro para protegerse de ellos, por lo cual tanto ella como el bebé, que había muerto nada más nacer y que debido a un enterramiento inadecuado estaba medio devorado por los perros, se habían convertido también en vampiros. Eso es lo que afirmaban al menos los haiduk. Estaba entera e incorrupta. La segunda fue una mujer de nombre Milissa, de unos 60 años, que había muerto después de una enfermedad de 3 meses y que había sido enterrada hacía 90 días. Se encontró mucha sangre líquida en su pecho. Durante su disección, todos los haiduk que estaban cerca se maravillaron mucho de su cuerpo orondo y perfecto, ya que durante su vida su aspecto era muy magro y seco, y hacían hincapié en cómo había conseguido esta gordura sorprendente ya en la tumba. Dijeron también que había sido ella la que comenzó esta nueva plaga de vampiros al haber comido carne de las ovejas que habían sido muertas por los vampiros anteriores. El tercero examinado fue un niño de 8 días que había estado en la tumba durante 90 días y presentaba los mismos síntomas de vampirismo. El cuarto fue el hijo de un haiduk, Miloe, de 16 años, desenterrado tras haber permanecido bajo tierra durante 9 semanas, después de haber fallecido por una enfermedad que duró 3 días, y estaba en las mismas condiciones que los otros vampiros. Joaquín era el quinto, y era hijo también de un haiduk. Tenía 17 años, y había muerto tras una enfermedad de 3 días, y se encontraba en condiciones similares. El sexto desenterrado fue una mujer de nombre Rusia, muerta tras 2 días de enfermedad y que había sido enterrada hacía 6 semanas, y tenía mucha sangre fresca en el pecho. Lo mismo se encontró en su hijo, que con 18 días había muerto hacía 5 semanas. El séptimo cuerpo fue el de una chica de 10 años que había muerto hacía 2 meses y la encontraron incorrupta. El octavo cuerpo que desenterraron fue el de Stanico, un haiduk de 60 años que había muerto hacía 6 semanas. Se encontró mucha sangre líquida como en los otros, en el pecho y en el estómago. Todo el cuerpo estaba en el estado de vampirismo que ya se ha citado varias veces.
El 9º, el 10º y el 11º presentaban signos de descomposición, pero el 12º era Miloé, un haiduk de 25 años que había permanecido 6 semanas bajo tierra y también se encontraba en las condiciones ya mencionadas de vampirismo. Por último, el 13º era el de Stanoika, muerta tras una enfermedad de 3 días. Su semblante, dice Flukinger, era de un rojo vivo y, como ya se ha mencionado más arriba, sigue diciendo, había sido estrangulada a medianoche por Miloé, el hijo del haiduk, y mostraba además en su lado derecho, bajo la oreja, un moratón de 1 dedo de longitud. El resto, como él mismo decía, presentaba señales de descomposición. El informe de Flukinger llegó hasta Viena, donde causó un tremendo revuelo en la corte, pero el caso traspasó las fronteras austriacas y causó un no menos tremendo revuelo en toda Europa. El caso llegó a las academias de ciencia, fue publicado en revistas científicas de la época y los periódicos se hicieron eco de lo que estaba ocurriendo en aquellos alejados y remotos y exóticos parajes que los austriacos habían conseguido conquistar a los turcos, allí en la lejana Serbia, donde los campesinos creían firmemente que algunos cadáveres se levantaban de sus tumbas para robar la sangre de sus parientes vivos y llevárselos después con ellos a la tumba. La palabra vampiro no existía ni en nuestro idioma ni en el resto de los idiomas occidentales. La palabra que aparecía en el informe para describir aquellas criaturas infernales, la palabra que utilizaban los haiduks, los campesinos, era vampire. Es la primera vez que aparece escrita esta palabra en un documento. De allí pasó a los periódicos ingleses, que se hicieron eco del caso e introdujeron la palabra en su idioma como vampire. También los periódicos franceses se alarmaron con aquel caso y se escribieron diferentes artículos con la palabra vampire, que pasó al idioma francés. Y de aquí pasó a nuestro idioma. Una palabra que antes de estos acontecimientos no existía en nuestro idioma. Vampiro. El caso de Arnold Paole no fue el único que mantuvo en vilo a las autoridades austriacas. En aquellos territorios hubo varias epidemias, en 1725, en 1732, en diferentes lugares de la región. Vampiros que, como Arnold Paole, también tenían nombre y apellidos. Pero de ellos nos ocuparemos en otro momento, aquí, en la Galería de lo Insólito. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Genial, interesante todo lo que nuestro amigo Javi con esa galería de lo insólito nos trae. Estamos esperando ya con ansias la próxima entrega. Que ya la tengo yo. Porque Javi encima es efectivo y en próximos programas podremos escuchar una nueva entrega que ya te digo que es igual o más interesante que la que has escuchado, querido oyente. Claro. Y ahora sí vamos a traer, porque tengo varios acumulados de estos. No sé si haré un programa especial de respuestas del más allá. Vale, yo de estos. O los voy a dejar para si volvemos con el tema de los mecenas, ¿vale? Que eso será otra, veremos a ver si volvemos o no volvemos. No estamos viniendo arriba. Primero sí, no, paso primero a paso, poco a poco, porque la circunstancia de la vida ya... Bueno, no sé si haré un programa... Es que el tema de los mecenas estoy yo pensándome cómo lo puedo hacer. Porque tengo en mente alguna cosita. Yo también. Sí, tengo en mente alguna cosita, pero a veces las cosas en mi mente, luego mucho TikTok iba a hacer y al final no hice nada de TikTok. Ya. Lo siento. Ya has estado ensayando los bailes de esto, pero luego no pude hacerlo. He estado bailando en la granja de Zenón, bueno, ya sabéis. Pero eso poco, más FamilyTube y todas estas cosas que le gustan a nuestro hijo que nos inculca.
aquello que él... Bueno, pues lo dicho, vamos a ir a Respuesta del Más Allá y durante estos próximos programas seguramente en cada uno de ellos va a haber uno. Y en este caso, bueno, tiene que ver con el COVID y un poquito todo. Y algo que puede suceder, ¿por qué no?, en una cena de Navidad, en una Nochebuena cualquiera. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Ya sabéis que soy yo la que... Esto hace unos días lo grabé y soy yo la que cuenta la experiencia, pues que esta persona no ha podido, por lo que sea. En algunos casos lo dicen, el por qué. Porque ahora mismo en esta no sé si era, o en otro que tengo también grabado, que dice que, claro, que tiene una voz muy peculiar y se le podía reconocer. Claro, está el tema de la IA y todo eso, que se podía poner otras voces, pero mejor que no. Si no te apetece, no te Sí, sientes pero a esto gusto... de la IA, luego podría haber otro programa que te la volviera a cambiar a tu voz normal. Seguro. Seguramente. Si hay algún capullo de esto, seguro que por buscaría Mira, algo. yo ahora... Claro, es que ya dicho lo del capullo, ya me vas a cortar el rollo porque, claro, va a quedar mal. Un contactado del momento ya hace unos años. Ah, vale, esto me lo has Que explicado. por lo de la voz, Sí. y luego que en Canal 25 con mi hermana Marisol hacíamos el programa Años Luz y pues no tenía la voz peculiar. Claro. Tiene una voz muy, muy peculiar. Ni cambiándola. O sea, ya en aquella época estábamos hablando, creo que del 95-96. A ver, ya se podía cambiar de todo, ¿no? Pero que... y no quería que se viera. Y era televisión. Claro, televisión es imagen. Un poco más nos quedamos sin contactado. Sí. Porque como no quería que se le reconociera, como no se quería que se le reconociera la voz, tuvimos que no solo ponerlo de espalda, sino que ponerle una máscara, una cosa, y ahora el hombre está saliendo por ahí como si fuera... Y te quedas pensando cómo evoluciona la gente. Por eso también me gusta. Es decir, que, Sí, que ahora sí. sale, ahora le da igual. Ahora le da igual, sí, le da igual. De hecho, es español, es de aquí de Cornellá. Y... Bueno. Para que veas. O sea, cómo cambia la cosa. también, no, pero es importante, porque es una forma de poder ver el caso y, bueno, algún día... o no, ya hablaré sobre el tema. No voy a hablar por No, no pero darle esto es más salseo, ¿no? Un poquito de salseo. No, sí, porque a ver el caso en sí, inicial, que ha salido en libros. Sí. Que ha salido en libros. Y voy a dar un dato. En un libro, por ejemplo, de José Guijarro. El caso inicial no te digo que fuera verdad o mentira. Pero, pasado el tiempo, lo que ha derivado de él, tengo mis dudas. ¿Vale? Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Ves? Ahí lo deja. Eso Yo ahí no lo dejo. pero... Sí, ya te veo. ¿Ves? Ya. Yo de verdad, me estoy viendo en la línea esta del No mires, programa. lo mejor es no mirar. Pero es que no entiendo ¿por qué bajas tanto la voz? Luego me escucho yo alta y parece que se va. No, pero luego hay una cosa que los oyentes no lo van a escuchar, porque yo luego la edición lo nivelo. Vale, bueno. Bueno, a ver, hay gente que son muy pijica y sí que dice, oye, que es, pero pocos, Vale. Pero si quieres decírnoslo, puedes decirlo en la búsqueda radio@gmail.com 673 44 50 80. Bueno, vamos a escuchar. O a tu vecino, también, o vecina. No, porque no nos llegará a nosotros, a no ser que el vecino sea oyente de la búsqueda. Claro. Pues vamos a escuchar Respuestas del Más Allá. Respuestas del Más Allá. Hola buscadora, gracias por adelantado por tu labor y por esta sección, sin la cual seguramente no me atrevería a contar mi caso. Tienes toda la razón del mundo cuando dices que hay cosas que nos impiden decirlo como nos gustaría. En mi caso es mi familia, incluida mi mujer.
No quieren saber nada de estos temas y no quiero estropear los momentos tranquilos que estoy pasando. Es una pena porque no me siento completo por culpa de eso. Se hace duro. Intento adaptarme a la situación. Lo voy a explicar brevemente. Tras varios especialistas en psicología e incluso en psiquiatría, el dictamen es que no tengo ningún trauma, o al menos eso es lo que me dijeron. Para mi mujer, sus padres, los míos, mis hermanos y varios amigos, lo que les conté era causado por el estrés de mi trabajo, o tal vez de ser padre apenas 2 meses antes, y varias cosas más. Pero no tenía nada de eso. O lo mismo sí, y los especialistas se equivocan. Como bien decís, yo busco respuestas y no voy con la solución por adelantado, y más cuando estamos hablando de mi vida. Estábamos todos reunidos en Nochebuena del 2020. Desde el inicio de la pandemia no había ocurrido algo así. Antes nos juntábamos para cualquier cosa. Todo aquello hizo que esas reuniones fueran más esporádicas. Nos llevamos bien dentro de lo que cabe. Lo que vi me heló la sangre y aún lo llevo muy dentro, como os he dicho antes. Vi a un familiar muy cercano a mí. Lo vi y no podía verlo porque estaba muerto. El COVID, o lo que sea que es el COVID, se llevó a mi primo. Era relativamente joven, tenía 30 años. Fue en abril del 2020. Era como un hermano para mí. De hecho, me sentí siempre más cerca de él que de mis propios hermanos. Tengo 2. Seguramente por edad, porque él nació 1 año después que yo, y con mis hermanos me llevo 10 años con uno y 8 con otro. Cuando falleció fue un duro golpe para mí. No lo había superado aún, pero eso no fue lo que me llevó a verlo, entre comillas, como aquella Nochebuena, y a que me pasara nada extraño, nada de nada, solamente aquello. Él estaba sentado a mi lado. Curiosamente, había fallado a última hora una de mis cuñadas porque le habían hecho trabajar esa noche, y la silla estaba vacía, casi vacía. Primero, no me lo creía. Tardé minutos en reaccionar. Hice el ademán de tocarlo, y ya comenzaron todos a mirarme raro. Soy una persona muy normal y no suelo hacer cosas así, pero me puse a tocarlo. Y claro, no tocaba a nadie, pero sí sentía que estaba ahí al pasar mi mano. Difícil de explicar, la verdad. Todo esto duró al menos media hora. En los postres se marchó. No sé si fue coincidencia o no, pero así fue y hasta el día de hoy. No sé si me lo imaginé todo para conformarme, que estaba bien donde estuviera. No sé si realmente lo vi y lo toqué. Todo muy extraño. Muchísimas gracias por ser y estar. Yolanda, un abrazo. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Pues, José Antonio, queridos oyentes, hoy no vamos a tener esa, no sé cómo llamarle, sección, no sección de comentarios.
¿no? ¿Por qué no? Es una descompresión, ¿no? Que sí, esa descompresión no la vamos a tener porque ya sabéis que venimos de lo que es el verano, las vacaciones, mataciones, vuelvo a repetir, para los que tienen hijos pequeños. Ahora vendrán los que me dicen, es que pues no haber tenido hijos. A ti no te hace falta ya, puedes cambiar la voz. ¿Has visto? Vale, pues eso. Pero sí, en ocasiones son vacaciones. Pero claro, es que si todo el mundo pensara igual... A ver, no yo a mis hijos los adoro con locura. Ya no habría humanidad. Pero yo a mis hijos los adoro con locura, pero vamos a ser claros. No, o sea, las vacaciones con niños pequeños no son vacaciones. ¿O sí son vacaciones? Bueno, a ver, tú imagínate la gente que teníamos preparada para poder grabar y no hemos podido grabar nada. Nada. Si es que queríamos hacer un montón de cosas en verano, sobre todo que estábamos en vacaciones y tal. No hemos hecho nada. Todo lo hemos tenido que grabar una vez que han vuelto al colegio. Y de la manera, bueno, y de la manera de siempre, ¿no? Y la de siempre, mientras la pequeñaja se está echando la siesta. Que me ha costado que por la noche, la puñetera se durmiera. O sea, no, primero porque se quería dormir nada más venir del colegio. ¿Sabes? Y no he podido. Un poco más y le pongo algún programa de misterio para que se acojone y se asuste, pero no. No le he puesto a nadie. Y al final he conseguido, gracias a Thor y Odín, nuestros gatos, sí. y a un poco de ingenio paternal. Es esclava de mí esa niña, ¿eh? Sí, es una versión pequeña de mí, ¿eh? Y ahora por eso entendéis que no hemos podido grabar el programa, porque tiene genio, tiene... Bueno, sí, como decíamos, esta semana... Se está girando. Sí, ya lo sabe, sabe que estamos terminando. Sí. Como esta semana hemos vuelto después de las vacaciones, no vamos a leer comentarios, pero ya... Hay comentarios, pero no... Hay comentarios del programa anterior, pero bueno, como ha pasado... Lo hemos comentado en los audios, le respondemos a la gente, sí. Ya sabéis que si queréis que leamos vuestros comentarios, en este caso, bueno, puede ser en iVoox, en Spotify, ¿vale? Leemos principalmente los que dejéis en Spotify y en iVoox. Luego si en privado nos mandáis alguno también. Pues eso, en el programa 140. Este es el 140. Vale, pues si queréis que leamos en el 141, que será de la próxima semana, vuestros comentarios, pues os vais a Spotify, os vais a iVoox, nos escribís por privado y nos dejáis un comentario, ya sea, bueno, a lo mejor, mira, si en el audio de Spotify o en el de iVoox queréis dejar un emoticono, ¿cómo estoy hoy, un emoticono, pues lo podéis hacer y se supone que eso nos hará más visibles. Y en el programa 141 lo leeremos. En algunas plataformas yo creo que el tema de la fantasía, cuando dicen no harán más visibles, sigue ahí patente. Pero se agradecerá. Se agradece mucho cuando ves, aunque sea un emoticono, aunque sea un comentario de cualquier cosa, porque, bueno, te hace saber que hay gente. Es que me gusta saber, porque a veces, claro, nosotros grabamos. Sí que es verdad que tenemos esa comunidad de WhatsApp en la que, bueno, yo le llamo comunidad porque está lo que, si clicáis al enlace, entraréis a lo que es un sitio donde solamente podemos escribir José Antonio o yo, ¿vale? Más que nada para, si una persona lo único que quiere es estar informado, pues entra ahí y ya está. Por eso se llama ¿vale? avisos. Una tabla de avisos, ¿vale? Luego tenéis otros subforos, que ya pues está el de la búsqueda, el general y todo eso, que podéis acceder ya vosotros si queréis, donde se puede hablar de lo que, bueno, en general de lo que se quiera y en la búsqueda de cosas del programa. Bueno, pues eso, que aparte de eso, pues nos gusta saber que la gente está ahí, porque claro, nosotros hacemos un programa, lo colgamos. Sí. Y claro, nos gusta saber que realmente hay gente que nos está escuchando. Si no se lo ponéis comentarios, nos volveremos. Sí, podemos ver la cantidad de escuchas que tenemos y tal, pero nos gusta saber quiénes sois. Dime algo. Entablar conversación con vosotros, conoceros. Ahora me ha venido a la mente y no sé por qué. ¿El qué? Algo que... No sé, como he dicho eso, dime algo, me ha venido eso de señora. Pues es alguien que pide por aquí que tiene más dinero que nosotros para enterrarnos. Bueno, es que tener más dinero que nosotros tampoco es complicado. Pues sí, es fácil. Sí, claro. Un niño pequeño ya con una paga de 5 euros, ¿sabes? Ya, bueno, que nos gusta que nos digáis cosas, ¿vale? Si es sobre el programa, si es sobre los casos, que dejéis... Sí, y sobre todo si queréis contar vuestras experiencias, mejor que mejor. Ya sabéis que queremos normalizar estos temas
y que nos sintamos todos cómodos hablando de ellos. Y ahora sí que sí, José Antonio, buscadores, amigos nuestros, familiares, porque ya es que es como nuestra familia, ¿vale? Muchísimas gracias por estar una semana más junto a nosotros y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. En la búsqueda. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Para ponerte en contacto con nosotros. 6734-450880, teléfono directo de comunicación con... En la búsqueda. En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.